¿Cómo les va? Bienvenidos al viernes. Eso quiere decir que vamos a hablar con el gran Pietro Sorda y lo que habíamos prometido la semana pasada. Vamos a hablar de cervezas artesanales. Así que gracias a los que se están sumando, gracias a Pietro por hablar de la cerveza. Hay que ver si habla a favor, en contra y de todo en este mundo que cada vez, iba a decir, crece más. No sé si sigue creciendo o si ya está en contracción. Veremos. Mientras ya saben, el avioncito acá, comparten la charla. Así se suma más gente mientras saludamos a los que se van sumando, cómo se preparan para un nuevo fin de semana. Ya está, mira, Pietro conectado, cuenta certificada, no hay duda de que es el gran Pietro. Pietro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden, muy bien. Pero me parece espectacular. ¿Cómo fue la semana? Bien, bien, siempre con mucho trabajo, con muchas cosas para hacer, muchas cosas, a ver, muchas cosas que están ahí y que bueno, hay que empezar a darle forma, hay que de a poquito. Bueno, Ya están pensando, por ejemplo, en cómo se viene, por ejemplo, una supuesta temporada alta de verano, digo supuesta porque no se sabe qué va a pasar, pero ¿ya se está pensando en eso o todavía nada? Está en el día a día. hablando de la gastronomía. Sí, Seguramente no, a ver, a veces yo escucho comentarios en los cuales se toma como ejemplo, se toman como ejemplo otros lugares, ¿no? Que ya ahora claro, están pasando por su temporada alta. Nosotros no sabemos cómo reaccionamos nosotros acá frente a una nueva situación, digamos, un poco más libre. O no claro. sabemos cómo podríamos reaccionar quizá frente a una situación que todavía no está resuelta. Lo que sí, yo la sensación que tengo es que muchas personas, o sea, no quieren renunciar a ciertos placeres. Ahora, yo no opino sobre si está bien o está mal, porque ahí ya entra una cuestión. Pero yo no sé, a ver, veo una temporada compleja, obviamente, Claro. porque hay un grupo de personas que es bastante grande, que seguramente se va a mover menos. Y después hay otra cuestión que, digamos, es más específica de los establecimientos gastronómicos, que hay que ver cuáles serán las pautas de Sí, funcionamiento de los restaurantes. Yo totalmente. ayer estaba hablando un poco de este tema. A ver, es una cuestión que hay que encarar con cierto raciocinio, con cierta eh, frialdad, diría yo, pensar un poco cuál es la dinámica, cuáles pueden ser las reacciones, etcétera. Yo creo que si se le asegura a las personas que en los restaurantes, en los establecimientos, va a haber una distancia de seguridad entre mesa y mesa, etcétera, etcétera, pero eso hay que comunicarlo bien y obviamente tiene que ser cierto. Y después tiene que Yo ser creo, cumplido, claro. hay que cumplirlo. Yo creo que las personas ahí ya es como que ven el asunto ya con un poco más de optimismo. Entonces, a partir de ahí, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para generar eso? Porque esa situación de distancia entre mesa y mesa significa que el restaurante tiene una rotación de cubiertos menor. Entonces, Claro, eso te y iba a consultar. además, Hay a restaurantes eso, que si no tienen toda la capacidad o cierta capacidad no funcionan. y a eso sumarle otra cosa más, que no es menor, que los argentinos no son suecos, o sea, los suecos se sientan a la mesa y se levantan a los 45 minutos. A los argentinos les gusta después hacer la sobremesa, esperar, quedarse ahí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso atenta mucho en contra de la rotación. Entonces, ¿qué Claro, podemos hacer para que esa rotación al neto de las costumbres nuestras de acá, etcétera, sea un poco más rápida? Hay que implementar un sistema gracias al cual de antemano el restaurante sepa lo que vamos a comer, a qué hora vamos a llegar. Pero eso no significa, porque yo ya conozco las objeciones. Bueno, pero a mí no me tienen que decir cuando tengo que salir, lo que tengo que hacer, lo que tengo que elegir, etcétera, etcétera. Bueno, claro.
pero no me parece, como nosotros cuando tenemos que pedir una comida a domicilio o nos interesa saber qué se come en un determinado lugar para después decidir de ir finalmente, no falta mucho para que esa elección sea firme y decir, bueno, ok, a ver cómo está estructurada la página de este lugar, vamos a ver qué voy a comer, hago un clic y ya tengo mi pedido hecho, llego al restaurante y no tengo que esperar media hora para que la comida llegue a mi mesa. Para que me traigan la carta. Claro, la comida va a llegar, yo me siento y en 6, 7 minutos la comida arranca. No es necesario estar ahí esperando 40 minutos o 30 minutos que llegue la comida. Esa parte se la podemos ahorrar al establecer. Entonces, quiero decir, hay que razonar, hay que hacer un razonamiento en base a cómo funcionan los restaurantes, a cómo funciona la cabeza de la gente, a lo que va a pasar en ese momento específico. Nosotros no sabemos cuándo, digamos, esto afloja. Por ahora no afloja, al contrario. No, y sabemos, acá no afloja, pero sabemos lo que vos decías. Si vemos Europa, más que nada, porque Estados Unidos es otro, puede aflojar un poco, después endurecer un poco, después, porque esto sigue, así que lo interesante... la ventaja, Guido, la ventaja, si la queremos llamar así, es que, por ejemplo, allá el tema está un poco más dominado. Quiero decir que cuando empieza a calentarse un poco el asunto, o sea, que empieza a haber gente, los focos, bueno, lo detectan con mucha más rapidez. Entonces es más fácil, entre comillas, de controlar. Entonces, bueno, vamos a convivir con eso y las pautas para ir a comer afuera van a ser un poco distintas. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a no fumar en el avión? Cosa que me parece imposible. Hoy en día, que en algún momento, ni siquiera yo recuerdo de viaje, tenía 4 tipos alrededor mío que fumaban como unos sapos, o sea, era una nube de humo tremenda. Pero hasta lo pienso en el bar, que fue mucho después, fue en 2008, creo, por fines de la década de los 2000. Pero antes, claro, ibas al bar y el que no fumaba la pasaba mal, porque era todo el mundo, más un bar a la noche. No digo que de ir con una escafandra, porque esto la verdad te saca un poco el placer de ir a comer, pero sí, digamos, tomar algunos recaudos razonables que no molestan. Claro. Bueno, y hacer esas cosas. Entonces, bueno, sí. A ver, si ahora los restaurantes lo que supieron adaptarse a la situación, facturan, no sé, el 20%, el 25%, el 15% de lo que facturaban antes, y dicen que con eso sostienen los costos, que eso, bueno, también es algo que me interesaría analizar un poco más, o sea, porque digo, entonces, si ahora con un 20%, un 25% mantenés el costo, significa que antes, o sea... Tenías un 80% de ganancia. Ganabas muchísimo dinero. Entonces, quiero decir, hay cosas que no me cierran desde el punto de vista del dato analítico, ¿no? Claro. Pero seguramente es una situación severa, es una situación muy compleja, es una situación donde hay un grupo de empresarios gastronómicos que por una cuestión, te diría, casi generacional y de mentalidad y de tipología de oferta, les cuesta muchísimo poder encarar esta nueva situación. Hay gente que lo hace con una mente abierta, con obviamente más recursos económicos, etcétera, 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 y lo pueden enfrentar, lo pueden superar. Entonces, bueno, la temporada no va a ser sencillísima. Hablamos de lo que aporta Buenos Aires, Capital Federal. Hay otros lugares donde probablemente en un par de meses, 2 meses, las cosas estarán absolutamente, espero yo, absolutamente aún más quietas de lo que son ahora. Y bueno, yo ahí no veo grandes problemas. Ahora hay que ver cómo se mueve la gente, obviamente. Claro, el turismo, ¿no? Ese es el tema. Es un Pero tema, bueno. Es el tema. Sí, es el día a día además, porque vos podés ir, no sé, adaptándote, pero no sé cuánto podés proyectar, porque ya vamos 5 meses y si te decía en marzo, ¿vos te acordás la primera vez? No, mirá, parece que esto va hasta mediados de abril seguro, no, lo van a estirar hasta principio de mayo, ya estamos en mitad de agosto casi. Es un récord mundial, ¿eh? Claro. Pero bueno, vamos a hablar de
cervezas artesanales, que es lo que habíamos quedado, Gran porque se tema. desprendió de la hamburguesa, ¿te acordás? De la hamburguesa se desprendió la cerveza artesanal. Te voy a contar algo así como introducción, como prefacción. Cuando, digamos así, en los años 80, Sí, cuando yo todavía vivía en Génova, con mis amigos íbamos todos los viernes a la noche y sábado a noche a un sí. lugar que se llamaba Amedeo y era una cervecería que en esa época se consideraba de culto Ujú. en un barrio realmente hermoso, hermoso de la ciudad de Génova. Parece un pequeño pueblo marinero ahí puesto ahí. En realidad vos estás en el medio de la ciudad. Eso es una cosa fantástica. Bueno, ¿qué tenía este Amedeo? Amedeo era el único que tenía una selección monstruosa de cervezas artesanales. Pero no cervezas artesanales como la de ahora, o sea, Sí, de barril. así, de barril, tenía las cervezas artesanales en botella. Entonces, no sé, uno iba fascinado por esta situación y entonces el buen Amedeo decía, ¿quiere probar una cerveza roja, media, amargor medio, y no sé qué, no sé cuánto? Bueno, entonces nosotros lo miramos como si, no sé, era una cosa misteriosa. Bueno, entonces le decíamos, sí, sí. Entonces empezamos a probar toda esa cerveza y empezamos a conocer, yo me las anoté porque la memoria a veces falla, pero después cuando retomas una situación empezás a recordar. Entonces yo ahí conocí cervezas como Urbock, Chimay, Leffe, vabbè, la Guinness era già, la Ceres, la Klumbach, había una cantidad, bueno. Y ahí, por ejemplo, en mi caso empecé a entender que existía este mundo de la cerveza Claro. artesanal que se escapaba a lo que era la cerveza y lo que es la cerveza industrial, que es otra cosa. Sí, Entonces, bueno, y desde el punto de vista macro, hasta te diría un poco antes de ese periodo, no se hablaba, por ejemplo, de estilo de cerveza, como se habla ahora. Hoy se dice estilo de cerveza. claro. ¿Qué estilo te gusta? Exactamente. Antes era una cosa mucho más genérica. Se hablaba de, no sé, de denominaciones vinculadas al lugar, no sé, la Pilsner, o no sé, bueno, se hablaba más de cosas, de De denominaciones regiones. más genéricas, vinculadas a la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del año 1977, un colega, un periodista, que hizo, creo, me acuerdo si se llamaba la Guía Mundial de la Cerveza, define la cerveza a través de los estilos de cerveza. Hasta ese momento nunca se había hablado de estilo de cerveza. Y empezó una historia nueva, año 1977. Ahí empezó. O sea, ¿antes se hablaba de rubia, roja, negra o ni siquiera? No, 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 se habla de rubia, de roja, de negra, ¿Stout o ya no? trapista, no, sí, también stout, trapista, no sé, había, pero ahora lo vamos a Sí, no analizar era un una poco más. heladería como ahora, viste que cada vez te vas a decir, che, pero ¿cómo puede ser? Exactamente. Y a eso hay que sumarle que hubo una reconversión dentro de lo que es la modalidad de consumo de dos productos. O sea, uno desde ya es la cerveza y el otro es el vino. El vino, sobre todo en países que no tienen una cultura arraigadísima, no digo arraigada, arraigadísima, Arraigadísimo. sí, porque Argentina tiene una cultura arraigada. Sin embargo, el consumo del vino bajó de una manera bestial. O sea, nosotros ahora se está consumiendo más o menos 19 litros, 18 litros por persona por año. De En los vino, años de vino, en los años 50 se consumían 100 litros por persona por año. claro. Entonces cambió absolutamente la manera de ver el producto. Y la cerveza desde ya, sobre todo en el público joven, empieza a erosionar ese producto que parecía imposible de derrumbar. De hecho, para las bodegas, el problema de la cerveza y de la cerveza artesanal es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque
ellos no logran encontrar la vuelta para cautivar las nuevas generaciones. Sí, ahora esta situación como que le vino un poco mejor por lo que tengo entendido, el vino se mantuvo y la cerveza que por ahí, sobre todo la cerveza artesanal, que más de compartir, de encontrarte en un patio cervecero con tus amigos y demás, fue más golpeado, ¿no? Bueno, diste, a ver, con una precisión milimétrica en el clavo. O sea, Bien, ¿cuál es? Bueno, porque sos una persona que razona y tiene una capacidad de análisis no indiferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre el vino y la cerveza artesanal desde el punto de vista de esta explosión de consumo? Es la modalidad de consumo. claro, Vos nunca ves un local parecido al de la cerveza artesanal dedicado al vino. Y ese es un error garrafal que hicieron las bodegas. Porque las bodegas se creen que el vino es un producto superior. De hecho, a ver, si lo analizamos bien, sí, obviamente. Pero creen que ese posicionamiento puesto ahí arriba sea intocable. En claro. realidad, los Estaban datos como, pero, digamos, se agrandaron y no evaluaron el problema que se venía. Decía, esto no nos va a tocar a exactamente. nosotros. Exactamente. Entonces, bueno, ahora ¿qué encuentran? Que hay una genetería que ya casi es una cuestión generacional, una generación de jóvenes desde te diría, bueno, desde una edad razonable para empezar a tomar cerveza. ¿Cuál es la edad razonable para empezar a tomar cerveza? 18, Sí, 18 años, vamos a decir, digamos, sí. ¿no? Digamos. Desde los 18 hasta los 35, bueno, que están ahí metidos en esta historia. ¿Por qué? Porque la modalidad de consumo es distinta, porque la oferta del producto es distinta, Porque el horario es distinto. porque el horario es distinto, porque lo que acompaña, la comida que acompaña es distinta, y porque la cerveza artesanal logró algo que antes no tenía la cerveza común y corriente. Antes uno iba a comprar una cerveza y decía, bueno, es una cerveza, top. Sí. No sabía ni de qué, nada, o sea, botella Era de como el vino cerveza de y chao. mesa antes de que se sofistique el vino. Menos, porque uno en el vino de mesa decía, bueno, ese es un vino de San Juan, Claro. ese es un vino de Mendoza. De la cerveza ni siquiera eso, ¿sabes? Nada, no se sabía absolutamente nada. Bueno, ahora, ¿qué sucedió? Que además de todo lo que te adelanté, hay también una diversificación de las tipologías. Hay una diversificación de los descriptores. Entonces, bueno, Claro. el asunto se empezó a poner, entre comillas, más interesante también para los que tomaban cerveza. Porque empiezan a buscar matices que antes no tenías. Entonces, si vos Mm. empezás a sumar todo eso, se entiende con claridad por qué la cerveza artesanal tuvo este avance. Y la última cuestión, ves que es un tema interesante, es muy Sí, abarcativo, sí. hay muchas cuestiones. O sea, ¿qué es un microemprendimiento? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué Puede sucede? ser y súper accesible porque el vino, por más que tenga una bodega boutique o sos estudiante de enólogo y mangueaste unas uvas por acá para hacer un... No podés hacer más que un par de litros en A tu ver, casa. ahí después entramos en otra cuestión, o sea que también en el caso de la cerveza hay gente que se pasa de rosca. ¿Qué quiero decir? Después tenés que seleccionar. Que te hacen la cerveza en su casa, en la bañadera, y después, bueno, entonces quiero decir, bueno, pero la cuestión es que el modelo de producción cervecero, pues sobre todo en una etapa inicial, cuando un pequeño empresario quiere meterse dentro de este rubro, etcétera, lo puede hacer para empezar, claro, Claro, para empezar también en el garage. claro. Después, por supuesto, si uno va a, no sé, visita una fábrica de la cerveza artesanal más conocida del país, que ahí está ahí en Mar del Plata, tienen una fábrica que es impresionante. Sí. La de Entonces, Bariloche también, pero la de esa ya Bariloche, bueno, es hay muchas, semi-artesanal. ¿no? Claro. Hay muchas. Entonces, quiero decir, obviamente después se pasa a una escala distinta porque el modelo de negocio cambia, porque empiezan las franquicias, porque los volúmenes empiezan a aumentar, en fin, es toda una historia de escala. Pero vos fijate cuántos temas, cuántos puntos hemos tocado a favor de Sí. la cerveza. Y hablo del vino porque el vino es el que quizás sufre más este fenómeno. Entonces, si a eso de la cerveza le sumamos que, no sé, Argentina es uno de los países del mundo donde se toma más gaseosa,
uno se da cuenta de por qué los jóvenes el vino ya empiezan a mirarlo con, así, con cierta sospecha, o sea, no lo entienden, no. Entonces, bueno, volviendo al planteo inicial, la parte interesante de la cerveza artesanal hoy en día es que también la cerveza artesanal tiene un nivel de diversificación muy interesante. Sí. Las dos grandes familias de las cervezas son la Ale o Ale Mm. y la Lager. Esas son las dos grandes familias de cerveza. ¿Cuál es la diferencia entre una Ale y una Lager? Después te voy a decir, te dar algunos nombres de las denominaciones que pertenecen a una y que pertenecen a otra. La Ale o Ale es una cerveza que se hace a través de una fermentación a alta temperatura. Alta temperatura significa que la cebada que se hidrata para generar después el proceso de fermentación, bueno, esa fermentación se tiene que hacer a una temperatura que oscila entre los 15 y, si mal no recuerdo, los 23 grados. Bien. Entonces Esa es es la una ale. fermentación que se hace, en este caso, a alta temperatura. Bien. ¿Qué se quiere obtener con esta alta temperatura? Básicamente el desarrollo de aromas. O sea, las cervezas Ale o Ale son normalmente mucho más aromáticas que las cervezas Lager. Claro. Después, la textura, el ahumado, el color, etcétera, no tiene nada que ver con la temperatura. Eso depende de otras cuestiones. O sea, por ejemplo, si usamos no sé, una malta tostada, Sí. que obvio, tostada significa que se pone como el grano del café, negra, Claro, sí, sí, bueno, sí. vamos a tener una cerveza negra. Pero puede ser ale. Claro. Por eso. Entonces, en la ale, a ver, yo me noté algunas porque tampoco tengo una memoria tan... No, eh, pero está por muy bien ejemplo, recurrir a la ayuda a memoria. Pero o no, sea, entonces, alguien que va al supermercado, por decirte, y va a la parte de cervecería de cerveza donde hay botellas artesanales y demás, ya sabe que la ale, por ejemplo, va a ser más aromática que una es más, lager. en general, en términos generales, es así. ¿Eh? Muy bien. Entonces la cerveza ale puede ser clara, puede ser oscura, puede ser roja, puede ser Claro. cremosa, puede ser ligera, o sea, pero porque eso no depende del tipo, de la temperatura de la fermentación, depende de otros factores. El amargor no se depende más del lúpulo, el color depende de lo que te acabo de explicar, Sí. la parte alcohólica depende de cuándo, porque vos sabés que seguramente, bueno, vale la pena recordarlo a quien nos está escuchando, el alcohol de una bebida depende de la fermentación alcohólica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una bebida que tiene azúcares, un mosto que tiene azúcares, y gracias a las levaduras, que la levadura pueden ser, entre comillas, artificiales o pueden ser las que están acá, En el flotando en el ambiente. aire, donde está vos ahora, donde estoy yo. Las industriales nos permiten un control más estricto del proceso, mientras que las indígenas, se llaman indígenas, o sea, son un poco más inestables y hay que conocerlas porque después ellas definen también algunos elementos organolépticos del producto final. Entonces, el alcohol depende de cuando uno le dice stop a la fermentación. Porque vos Claro. empezás con azúcar sin alcohol, la temperatura que hace activa la fermentación y de a poquito el azúcar empieza a transformarse en alcohol. Entonces, simplemente con una maquinita, la persona encargada de elaborar la cerveza mide Va la cantidad de midiendo. alcohol y decide cuál es el tenor alcohólico, el porcentaje alcohólico que quiere dejar en esa cerveza. Acá por ahí me equivoco, Pietro, pero digo, por ejemplo, muchos confunden por ahí el amargor o lo fuerte de la cerveza con la cantidad de alcohol. Y por ahí te tomaste una honey, que es más dulce y tiene más graduación alcohólica y Sí, sí, pasa más claro. ligera. Sí, sí, claro. No tiene, las dos cosas no tienen nada que ver. Entonces quiero decir, es un mundo realmente que yo considero fascinante, porque si uno empieza a mirar los detalles, empiezan a surgir cosas muy, muy agradables, muy interesantes. Claro. Entonces, por ejemplo, dentro de la ALE tenés la IPA.
la famosa IPA, está dentro de la familia de las Ale o de la Ale. Después tenés la Porter, tenés la Stout, tenés la Old Ale. Esas son todas variedades que pertenecen a la familia Ale, Claro. o sea, de fermentación alta, ¿Es cierta la historia alta temperatura. de la IPA, digamos, de la receta de la IPA y los navegantes ingleses y la India, que era para que dure la... A ver, si lo pensamos, si pensamos en el tema de la temperatura, Sí, tiene cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tipo de viaje seguramente se realizaba en un clima caluroso, en un clima donde la temperatura era elevada y por lo tanto la fermentación se produjo de una manera más potente. Y entonces, bueno, entendieron que ese tipo de fermentación a alta temperatura, bueno, generaba efectos interesantes desde el punto de vista aromático. claro. Entonces después cuando tuvieron que reproducir, yo estoy hablando así de una hipótesis, cuando decidieron reproducir eso dentro de un ámbito no tan casual, evidentemente trabajaron sobre la temperatura y se dieron cuenta que una fermentación hecha a una temperatura alta generaba evidentemente siempre los mismos efectos en términos de fuerza de Aroma, los aromas. claro. Ayer fue, es cierto, dicen el IPA Day, el día de la IPA. Lo he festejado casi sin saberlo. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, la otra gran familia es la de decía, Lager. Obviamente es al revés de la ale, o sea, en este caso se fermenta a bajas temperaturas. Si la otra era entre 15 y 20, 20 y pico, la Lager, De ¿cuánto? 7 a 12. Ah, O sea que la temperatura la mitad baja casi. Sí, notablemente. Y además hay otra cuestión, que se deja, después esa temperatura más baja necesita una maduración, o sea, quiero decir, la cerveza a una temperatura alta se expresa rápidamente porque llegan todos los elementos vinculados a la fermentación, al desarrollo de los descriptores organolépticos, se desarrolla mucho más rápidamente debido a la temperatura. Acá funciona completamente al revés, o sea, tenemos una fermentación más baja sí, porque se empezó a controlar, una vez que se empezó a implementar la tecnología del frío, los elaboradores empezaron a entender que no era necesario generar una fermentación con una temperatura alta que era más inestable. Entonces entendieron que la cerveza puede fermentar igualmente con el frío, pero desarrolla menos aromas. Para claro. que pueda desarrollar un poco más sus aromas, la tiene que dejar madurar. Y la cerveza se deja madurar a una temperatura que varía entre los 0 y los 4 grados. O sea, después de fermentarla viene la parte Después de de la la maduración. fermentación se deja madurar, se deja descansar para que pueda desarrollar un poco más lentamente sus aromas. Así que bueno, y ahí también no es que la cerveza, que la lager sea una cerveza floja. Sí, Claro, obviamente. Hay lager que son flojas, cosa que no sucede normalmente en una ale. Perdón, hay lager que son flojas, cosa que no son flojas, que me refiero a la suave, textura, sí, al tenor suave, suavecita. Entonces, las dos marcas, una brasileña y una mexicana, las más conocidas, esas que sí. son livianísimas, bueno, son parte de la lager. Las que se le pone limón. La que una se le pone limón, exactamente, y la otra que se toma en la playa y colocar la botella vacía debajo de la mesa de la barraca ahí de la playa de Brasil. Bueno, ¿Qué épocas aquellas? maravilloso, maravilloso. Siempre, Brasil siempre es un lugar fantástico. Sí, Además tiene una modalidad de consumo de la cerveza que es helada, o sea, realmente es un placer absoluto. Son maestros. sí, sí, sí. Eh, Pero es cierto, es suave. es suave, digamos, pero también, atención, hay lager que son potentes, no sé, la Bock, la Dark, la Pale Lager, o sea, quiero decir, Mm, ahí también hay toda una paleta de posibilidades. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el tema del color no depende de la temperatura, como decíamos, depende de cómo vos del grano, claro. tostás. Y entonces, bueno, cuando vos tostás, empezás según el tipo de tostado
y quizá podés mezclar también diferentes tipos de cereal. Bueno, podés tener matices de chocolate, de café, de vainilla, etcétera. Eso es el motivo por el cual, por ejemplo, en las negras hay más dulzonas, hay más secas, hay más corposas, Claro. hay más ahumadas, etcétera, ¿no? Bueno, y eso pasa tanto en la ale como en la lager. Bueno, la famosa irlandesa, la de los récords, que es como más cremosa Sí, claro. Sí, sí, claro. y Bueno, tiene una eso, espuma, eso de que la cortás con un cuchillo. sí, es un ¿Eh? postre directamente. Es casi un postre, sí. Bueno, normalmente esa es muy probable que sea una ale, pero te Claro, repito, también puede ser que pertenezca a una lager, ¿eh? Depende hasta qué punto. ¿Eh? Pero, por ejemplo, normalmente la más potente, potentísima es la Stout, o sea, la Stout es cerveza. Bueno, y además depende mucho el tema de la cerveza de la temperatura de servicio. Porque nosotros la tomamos fría. En Inglaterra, por ejemplo, es cierto. se toma a temperatura ambiente, no en un pub. El tema del frío también depende un poco, o sea, como toda bebida a calidad dudosa, mejor tomarla fría porque, Bueno, porque eso también disimula más. otro punto fantástico. Usted realmente cada semana me sorprende más. Muy bien, ¿eh? Aprendo semana a semana de vos, Pietro. Ah, bueno. Normalmente las cervezas artesanales no son pasteurizadas, Ajá, entonces tienen una vida útil menor. De hecho, vos claro. fíjate, normalmente te dicen, mira, hay gente que yo también a veces regalo un botellón de cerveza, voy en casa de amigos, entonces yo sé que hay personas que tienen placer de tomar cerveza y no vino, entonces voy, paso a la cervecería artesanal, tengo el botellón de El más de growler, 5 claro, litros, cargo y el tipo siempre me dice, atención, que esta, pero en 4 o 5 días la tenés que tomar. claro. Porque normalmente son cervezas que no son pasteurizadas. Entonces, bueno, otra de las grandes diferencias que existe entre una cerveza artesanal, pero artesanal en serio, y no industrial artesanal. Claro. Sí, que no es lo mismo. No, porque este es como el tema, no sé, de los chacinados, ¿no? Que empresa que va a hacer un tonelada de fiambre dice, no, este es artesanal. ¿Es artesanal dónde? O sea, Claro, sí, sí. bueno, y con la Es cerveza industrial pasa, más sofisticado, pero digamos no que deja de ser industrial. artesanal, en ese caso es un industrial con un poquito más de cuidado y atención. Y en el Claro, caso de la cerveza también. Pero la verdadera artesanal es una cerveza que no es pasteurizada, entonces tiene una vida útil menor, etcétera, 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 con todo lo que eso significa. Uno no es que se siente mal si toma una cerveza no pasteurizada que ya está exhausta. Simplemente es algo desagradable, no, no, no. claro. Pierde las propiedades con las cuales se hizo. Es un agua amarga, quiero decir. ¿Eh? Sí. Bueno, y a partir de ahí, bueno, hemos hablado de la ley, le hemos hablado de la lager, después hay otras que se llaman híbridas, que son obviamente una mezcla, se hace mezcla entre una ale y una lager. Ajá. O sea que se llaman cervezas híbridas o mixtas. Donde, bueno, se toman las excelencias, si la queremos llamar ¿Se así. hacen por separado y se mezclan? Sí, ¿Y sí. se dejan madurar mezcladas? O Es también como, por separado? funciona, claro, funciona como el vino. Hay diferentes maneras, o sea, en el caso del vino se llaman ensamblajes, no blend. Claro, En el vino hay diferentes maneras, o sea, de realizar el blend y se hace exactamente lo mismo con la cerveza. Entonces vos podés esperar que las dos cervezas maduren por separado, después las juntás al final, embotellás y se acabó. Podés hacer una cofermentación, pero en este caso, tratándose de dos fermentaciones con temperaturas totalmente distintas, o sea, es complicado meterlas juntas desde el arranque. claro. Bueno, en fin, hay todo un mundo ahí muy interesante también. Después hay no sé, están las cervezas tipo frutales, las cervezas especiadas. Las cítricas, eso te iba a preguntar, yo te decía en broma lo de la heladería, viste que entras a una heladería y siempre hay un gusto nuevo. Un poco con la cerveza había empezado a pasar eso. No sé, tenés la pomelipa, la mandaripa, y hay mucho cítrico ahí. ¿Eso es algo nuevo o es algo que se recuperó
No, no, el de... tema de tener cerveza que tengan una aromatización vinculada a la fruta no es, obviamente, no es una cosa antigua, antigua, pero sí tiene ya bastante años. ¿Eh? Claro. Así que bueno, y eso también evidentemente son pedidas por un público muy pequeño, muy específicos. En general a la gente no le gusta la cerveza. Bueno, acá Lali dice que esas son un asco si se refieren a las cítricas. A mí me encantan, por ejemplo. A mí el Mira, pomelo... yo creo que los cítricos, si está bien calibrado, si es una presencia muy sutil, Sí, mira, te digo, esta queda muy bien hasta en el aceite de oliva. claro. Igual puede ser que sea tipo, bueno, no es que vas y te tomaste, dame 3 pintas de pomelipa por ahí, porque por ahí sí te cansa un poco más, pero son ricas. Acá está Quique, que es un fanático de la pomelipa. No, pero además hay una cosa interesante. Hoy en día en muchas cervezas artesanales se vende, se propone un set de degustación. O sea que Claro, son unos vasitos chiquititos, ahora no recuerdo si son de 80 o de 100 mililitros. Normalmente son 5 o 6 y eso es muy interesante porque te da la posibilidad de entender exactamente las diferencias entre un tipo de cerveza y otra. Después hay claro. otra cuestión, tipo, no sé, el nivel de amargor, el nivel color, o sea, la textura. O sea, la verdad que es un mundo muy, Gigante. muy interesante. Después están cervezas añejadas, hay cervezas, por ejemplo, que se tratan como si fuera un champán, un método tradicional, o sea, se colocan en la botella, se tapan y después se deja que fermente dentro de la botella. ¿Cómo se hace con un Claro. champán? Es un proceso muy largo, muy costoso. De hecho, son cervezas que tienen un costo bastante elevado, porque Más alto, claro. necesitan tiempo y necesitan mucho trabajo. ¿Eh? Y, Así que bueno, hay de eso, vino también. perdón. De vino, las Barley Wine, por ejemplo. Hay de vino, hay de especias. Es un mundo bueno que empezó obviamente a delirar Está muy bien. como todo en esta época. Eh, yo creo que siempre tenemos que tener la información. Eso es Claro. eso es lo importante. Y después somos nosotros que elegimos con qué nos quedamos, qué elegimos, qué es lo que lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos. Eso es fundamental. La cerveza, por ejemplo, es una aliada fantástica en la cocina. Claro. Y si es artesanal, mejor porque teniendo un sabor, textura, amargor, perfumes, etcétera, más desarrollado que una cerveza común y corriente. Y la verdad que los platos pueden salir muy ricos. Imagínate, no sé, una carne cocinada con una cerveza roja o con una cerveza oscura. Claro, Eh, pienso una bondiola a la cerveza negra. una bondiola sale fantástico, porque imagínate la grasa, la caramelización, ese sabor, ese perfume ahumado, esa cosa tostada. O sea, la verdad que queda muy bien. Los guisos, guisos de cordero, con cereales, o sea, quedan Y ahí la fantásticos. cerveza, ¿cuándo se le agrega, por ejemplo, un guiso? Tenés que hacer Al, como si al- fuera un vino. Ah, Como si fuera un vino. Entonces vos, por ejemplo, en el caso de una bondiola, si la haces a la cacerola, si la preparas a la cacerola, dorás la pieza dentro de la cacerola con las verduras, con la zanahoria, apio, bueno, las verduras que normalmente se utilizan para el fondo vegetal. Y cuando la carne está bien caramelizada, se agrega la cerveza, obviamente no fría, siempre a temperatura ambiente, porque si no bajamos de golpe claro. la temperatura de cocción y generamos una reacción que no es, tampoco es una tragedia, pero no es lo ideal. Se puede comer, pero... Se puede comer igual. Yo no soy, mira, yo creo que en la vida y en la cocina hay que ser pragmáticos. Hay cosas que obviamente es mejor no hacer y hay cosas que se pueden hacer o no y hay cosas que directamente puedes hacerla y no cambia absolutamente nada. Claro. Pero la cerveza además tiene esa cosa, la cerveza es viva, tiene esa cosa de la espuma, de la fermentación. Entonces, por ejemplo, si vos querés preparar, mira, unos buñuelos rapidísimos, Me encanta. buenísimos. A ver. Tomás un poco de harina, eh, uno se fija en función de la cantidad de buñuelo que quiere hacer, ¿no? Si quieres Sí. hacer buñuelos solamente para uno,
¿Cuántos buñuelos puede comer? ¿Cuatro, cinco? Digo, tampoco. Hacete 10 y frizás de última. Bueno, eventualmente. Entonces, lo que hay que hacer es muy simple. Tomás la harina, agregas la sal y agregas cerveza en lugar que agua. Bien. Hacer como una mezcla, un compuesto entre líquido y sólido. O sea, vos lo levantás, por ejemplo, con la cuchara y se cae, o sea, Chicloso. etcétera. Chicloso, exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo básico. Si después quieres hacer una cosa extraordinaria, vas a la heladera y te fijas en el cajón de abajo, el cajón de la verdura, y Sí. siempre encontrás alguna hoja de ensalada que está ahí media. Que está por morir, viste, que está por perecer ahí, y decís, uy, mira, Bueno, pobre. tomás eso, la vas y cortás bien en juliana y la metés ahí adentro de esa mezcla. Esperás media hora, temperatura ambiente, y vos vas a ver que esa masa se empieza, tampoco es un volcán en ebullición, pero quiero Claro, decir, esa masa empieza a tomar, se nota que empieza a a tomar un moverse. poco de vida. Aceite caliente, tomas cucharada y la dejas caer en el aceite caliente. Entonces te hace un buñuelo fantástico, pero te digo fantástico. Y eso vos te haces un bol lindo. Esa es una entrada que no cuesta nada y se hace Claro. nada. Bueno, eso con una cerveza. Prefiero Aparte, eso. mientras Sí, preparaste, tomás el resto de la cerveza. pero desde ya. Entonces, esos buñuelos, que más o menos tienen este tamaño, esos buñuelos con la cerveza, porque después para servirlos se agrega un poco de sal arriba, son fantásticos, fantásticos. Entonces, quiero decir, también en eso te ayuda la cerveza. Claro. Entonces, bueno, en fin, la cerveza y mostaza quedan muy bien juntos. Obviamente no la negra, sino una cerveza no tan potente. Entonces, cuando queremos hacer unos escalopes o unos lomitos con mostaza, diluir un poco la mostaza con cerveza y poner un poco menos de crema no está nada mal. Y ahí, Pero por nada ejemplo, más. conviene más una lager que una ale o eso es No, indistinto. porque no importa, porque vos tenés ale y lager que son rubia, clara, oscura, media, o sea, es una cuestión de aroma. Eso Claro. depende de lo que te gusta a vos. Entonces, bueno, y ahí en la cocina realmente tenés una cantidad de opciones también que son muy interesantes. Impecable. Impecable. Pietro, esto que acá se vivía, ahora se estabilizó un poco, más allá de la situación pandemia, pero es el chiste que decían, ¿dónde hay una cervecería artesanal? Camina 2 cuadras, no importa dónde estés. ¿Sucedió en otras partes del mundo? O sea, ¿siempre esto es una réplica de algo que ya sucedía en otro lado? ¿O acá fue Sí, un sí. boom? No, acá fue un boom porque como te decía, es un modelo de negocio, entre comillas, barato. Ahora no tanto porque hay elementos, hay ingredientes de la elaboración que son importados. Claro, Por ejemplo, el lúpulo normalmente hay en producción nacional, pero no tanto. Entonces es importado. No sé, hay cosas que vienen de afuera, entonce el costo de la cerveza artesanal subió. sí, alguien Pero en decía por ahí general, que no es barato hacer cerveza no, artesanal de ahora calidad. no tanto. Quizás no Claro, es tan barato como antes. claro, Entonces la cerveza artesanal empezó a proliferar porque no tenía que hacer una inversión grande desde el punto de vista de la infraestructura. claro. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las cervecerías artesanales no son todas con producción propia. Compran de gente que elabora la cerveza. Entonces, la verdad, poner una cervecería artesanal, yo con esto quiero ser respetuoso, no quiero faltarle de respeto al empresario gastronómico que arma una cervecería artesanal, pero quiero decir, hay que poner los tanques del despacho de la cerveza y tampoco, punto, se acabó. No es que tenés que armar toda una cosa más compleja. Sí, claro, tenés que tener a alguien que, no sé, papa frita, hamburguesa, todo, porque esa es la comida que normalmente acompaña a la cerveza. No Claro. es que es un plato de cocina donde vos necesitas una brigada de cocina, un grupo de cocineros que tengan que hacer. Bueno. Entonces es un esquema más barato desde el punto de vista de la gestión económica.
Ese es el Claro. motivo por el cual proliferó, se arma rápido. No es como un restaurante que necesitas mucho más tiempo. No, y aparte de eso que vos decís, o sea, y acá, claro, una cosa en la cervecería, por ahí al principio era más la cervecería que hacía su propia cerveza y la vendía y ponía una. Y después, cuando empieza a proliferar más, hay más cervecerías y por ahí no tanta fábrica de cerveza, sino que iban Claro. distribuyendo en distintos Ahora, puntos. dentro de esta historia también hay modelos de negocio distintos. Vos me Claro, imaginate, esa cerveza que mencionamos anteriormente de Mar del Plata es una cervecería que tiene una producción monstruosa, grande, obviamente no como la cerveza que no conocemos de comerciales, y además vende sus franquicias que venden su cerveza. claro. Entonces el negocio es absolutamente circular. Entonces, Sí, sí, producir la sí. cerveza, recaudás con el dinero que te tiene que pagar el franquiciado para el uso de tu marca y además el franquiciado vende tu cerveza. Y además esa la embotella y la vende también en supermercados, en chinos y Exactamente. demás. Entonces, bueno, es un negocio circular. Obviamente no son muchas las empresas que tienen de cervecería artesanal que tienen ese negocio circular, pero quiero decir, eso es completamente distinto al chico, no sé, de Villa Crespo que Sí, abre una. Lo digo Villa Crespo, yo vivo en Villa Crespo, digo, no, sí, no lo sí, digo sí. despectivamente, pero porque acá hay realmente cervecerías, mini cervecerías, o sea, estamos hablando de locales de 25 metros cuadrados, no sé, 30 Sí, metros cuadrados, con 4 banquetas, etcétera. Bueno, ese señor compra evidentemente la cerveza o a un cervecero o se la hace él en otro lugar, etcétera, y quizás intenta venderla a otro negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es un negocio que tiene diferentes facetas, tampoco muchísimas, pero bastante. totalmente. Pietro, súper interesante como siempre, súper nutritivo como siempre. Así que gracias y teníamos algo pendiente la próxima, a ver si recordás. No, la verdad que no. ¿Vos recordás? Yo recuerdo que era pescados y mariscos, ¿te acordás? Bien. Así que veremos Mañana voy a comer marisco. bien. Mañana Es me toca. para sacar información para la columna del viernes, por eso. Sí, bueno, eso desde ya. Yo vivo en función de la columna de los viernes. Me imagino. Bien, que vas a comer, ya sabes que en tu casa, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, siempre en mi casa. Son langostinos. O sea, porque recibí una muestra, entonces quiero probar. Probá, muy bien. Bueno, esa es una parte de mi trabajo. La gente dice que nosotros recibimos todo de arriba, no es tan así. Pero sí es cierto que por nuestro trabajo recibimos muestras de productos, porque eso es parte de nuestro trabajo. Claro, Y, ¿por qué las empresas nos envían los productos? Bueno, por un lado porque creen y esperan que uno obviamente en algún momento mencione el producto, pero también hay personas que realmente necesitan de un feedback, de una devolución claro. profesional. Porque hay muchas personas, y eso la gente quizás no lo sabe, que encaran un negocio sin tener la menor idea de lo que hacen y de cómo es el producto. Hace no mucho tiempo atrás, un señor, y después cierro porque te estoy robando. No, no, no. Para Eh, mí, sí, esto no es robar, sino es invertir el tiempo. bueno, pero contamos algunas historias para los espectadores oyentes. Un señor me envió una muestra de productos y dentro de esos productos me contactó a través de redes sociales, me preguntó si quería, era un productor de una provincia bastante alejada de Capital. Entonces, cuando yo puedo, siempre me gusta, entre comillas, si puedo ayudar a Claro, realidades, o sea, que lo necesitan porque están alejados, o sea, les cuesta, etcétera, etcétera. Bueno. Y me llegó un set de productos bastante interesante, con mucho surtido, etcétera, etcétera. Bueno, los patés eran, a ver, ¿cómo te puedo decir? Espantosos. O sea, entonces bien. yo digo, pero le pregunto y le digo, pero ¿ustedes probaron este producto? O No sea, me habrán mandado pomada para zapatos, ¿no? no, 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 no. Entonces digo, pero ustedes, o sea, como no se dan cuenta que esto no va, o sea, digo, no, no, pero mire que a nosotros nos gusta. Sí, sí, pero a ustedes les gusta, pero perdónenme, eh, no va esto, de hecho Claro. venden mucho, me dice, no, no tanto. Bueno,
Y nunca se preguntaron por qué. Bueno, en fin, ese es el motivo por el cual, bueno, vuelvo al tema de las muestras, porque llegaron estas muestras y las voy a probar con mucho gusto, pero de la forma más sencilla posible. Hervidos, 3 minutos, no más. Y porque también es para poder sentirle el gusto al producto, que si le andás agregando cosas, después tipo... 3 minutos, Oh, no más. El agua tiene que burbotear, 3 minutos, se cuelan, se dejan ahí. Mientras tanto, uno prepara una mayonesa casera, facilísimo. 2 huevos en el tubo de la mini pimer, se cubre de aceite, se coloca la mini pimer adentro, se aprieta sin mover y en 30 segundos tiene la mayonesa. Asunto cerrado y adelante. impecable. Entonces, si te parece, el viernes que viene podemos hacer una parte, porque también es un universo gigante, de pescados y mariscos, pero como hicimos alguna vez. Una parte por ahí más accesible, porque viste, uno por ahí piensa en mariscos que es prohibitivo, hay algunas cosas que sí, pero por eso, ver qué cosas es más accesible, qué cosas y qué cosas es prohibitivo. Hay varios que son prohibitivos y lo que antes era bastante menos prohibitivo ahora es un poco más prohibitivo. Claro. El pescado está bastante en precio. Algunos están bastante bien, digo, no, si lo comparamos con la carne, Claro. no está mal. Yo prefiero 1000 veces comer más pescado, etcétera, me parece interesante. Es bueno comer pescado. Totalmente. Pero bueno, vamos por ese lado si no hay un cambio de timón en la semana. No, no. Seguimos firmes. Muy bien. Pietro, que tengas un gran fin de semana, una gran semana y que disfrutes los mariscos mañana. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos, Pietro. Bueno, como todos los viernes pasó el gran Pietro Sorba, queda guardada acá la charla sobre cerveza artesanal, sobre el inmenso mundo de las cervezas artesanales y también en el canal de YouTube de la radio lo vamos a subir, pueden volver a escuchar estas charlas en pantuflas que todos los viernes tenemos la cita obligada con el gran Pietro Sorba. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos mañana, pórtense bien.